Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos al programa La Cabina Ganadera. Hoy platicaremos acerca de la rabia paralítica bovina. Para ello, damos la más cordial bienvenida al médico veterinario zootecnista Ricardo Flores Castro. Él tiene diplomado en bacteriología por el Instituto Real de Higiene Tropical en Ámsterdam, Holanda. También ha realizado estancias de capacitaciones en el Centro Panamericano de Zoonosis, en Ramos Mejía, Argentina. Su ejercicio profesional, investigador en el área de microbiología animal, durante más de 20 años en el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, actualmente INIFAP. Fue reconocido por el Sistema Nacional de Investigaciones en 1985 como investigador nacional nivel 1. También ha sido autor y coautor de varios artículos publicados en revistas científicas, más de 194 artículos en revistas de divulgación y en memorias de congresos. También autor y coautor de 36 capítulos de libros editados en México y en el extranjero. Impartió conferencias en diferentes foros en todos los estados de México y en diversos países como Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, España, Egipto, Francia, entre otros. También ha impartido cátedras de microbiología, inmunología y enfermedades infecciosas a más de 20 generaciones de estudiantes de medicina veterinaria de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Cuautitlán. Sí. También fue socio fundador y director de investigación y desarrollo de los laboratorios Litton de México, que actualmente forman parte de Laboratorios Tornell. Miembro de la Academia Veterinaria Mexicana, organización de la cual fue presidente durante varios años. Y ha tenido también premios nacionales de salud, premio al mérito gremial, fue director del Centro de Investigación Disciplinaria en Microbiología Animal del INIFAP en el año 2003 al 2016 y actualmente es consultor técnico científico de los laboratorios Tornell S.A.D.C.B. Médico, pues muchísimas gracias por permitirnos platicar con usted aquí en el programa La Cabina Ganadera. Es un privilegio para mí, muchísimas gracias por la invitación y espero que tengamos una conversación que sea útil para los compañeros que nos escuchen. Estoy para servirles. Gracias, médico. Médico, ¿puede mencionarnos cuáles son los nombres con los que se le conoce esta enfermedad? Sí, cómo no, miren, sabemos que la rabia, como en términos generales, se diferencia en dos grupos grandes. La rabia urbana, que es la típica hidrofobia que le llamamos, o rabia canina, rabia felina, que estaba muy ampliamente distribuida en este país. Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. En los años 90 se morían más de 110, 120 personas por rabia urbana, ¿no? La que producen los perros y los gatos, la transmiten al humano. Y el secretario de salud de aquella época, que fue rector de la universidad, el doctor Guillermo Soberón Acevedo, puso en marcha un proyecto increíble, una campaña fabulosa que se llama la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, que se vacunan cerca de 18 millones de perros al año, desde los años 90 hasta la fecha. Es un ejemplo de un programa masivo de vacunación intensivo. En una semana, con la participación de veterinarios y con participación del sector salud, se vacunan 18 millones de perros y para el año 2004 ya no se ha registrado en México muertes de personas por rabia de origen
mordedura de canino o de felino en este país. Y el número de casos de perros con rabia en este país se ha reducido al mínimo. Prácticamente son esporádicos cuando ocurre uno al año, dos al año, pero en humanos prácticamente se acabó ese problema. En lo que se refiere a la rabia de los bovinos, forma parte de la rabia que le llamamos rabia silvestre, que está involucrados una serie en este grupo de rabias silvestres están involucrados lobos, coyotes, zorros, zorrillos, mapaches, etcétera. Pero un animal muy particular que es el vampiro, del que vamos a hablar al rato, que es el que la transmite principalmente al ganado bovino. Y en el bovino la rabia se diferencia mucho de la que ocurre en los perros como la conocemos, ¿no? Conocemos que los perros se vuelven agresivos, buscan morder a todos los animales o personas que se encuentran alrededor. En el caso del ganado bovino, el cuadro es un cuadro nervioso que afecta al tren posterior. Los animales cojean. Y pues a lo largo del continente americano, Latinoamérica, la definición de cojera tiene muchos derivados, ¿no? Dicen va rengueando, ¿no? Le llaman rengue, renguera, derriengue, derrenguera. Son los nombres con los que los ganaderos en toda América Latina reconocen esta enfermedad, prácticamente por el signo clínico que tiene que ver con esa conducta de ir con descoordinación de los miembros posteriores. Entonces le llamamos la rabia paralítica bovina o rabia pareciente bovina, son los nombres más formales, pero la gente del campo la conoce en México como derriengue, en Centroamérica como renguera o derrenguera. Eso es muy asociado con el cuadro clínico. Bien, y platícanos acerca de la descripción del virus. ¿Qué lo causa? Fíjate que es un virus que ya saben que existe en las familias de los virus, es una familia que le llaman Rhabdoviridae y el género es el género Lyssavirus. Estos el rhabdovirus, que es el virus de la rabia, es un virus muy peculiar, tiene la forma de una bala, es un cilindro, de un lado está aplanado y del otro lado tiene una curvatura como que estuviéramos viendo una bala. Es un virus que tiene una simple cadena sencilla de ácidos ribonucleicos y que tiene la habilidad de replicarse en las neuronas. Eso es la característica principal, ¿no? Es un virus que sobrevive únicamente dentro de las células nerviosas del animal. Y se cultiva en cultivos celulares. Es una característica, se puede cultivar en diferentes tipos de líneas celulares. Por ejemplo, las vacunas se elaboran en una línea que se llama BHK21 y tiene la característica de no producir en estas células efecto citopático. Entonces, complica un poquito su evaluación en el crecimiento. Pero son las características principales del virus. Médico, el murciélago vampiro como principal vector en la transmisión del virus, hay la creencia de los varios tipos de murciélagos, que todos son malignos. Ahí pudiera platicarnos acerca un poquito de eso. Sí, es un tema muy interesante, sumamente interesante, porque en realidad existen numerosas especies de murciélagos. De hecho, los murciélagos son especies sumamente importantes para el medio ambiente. Tenemos los murciélagos que polinizan. Por ejemplo, el agave azul que utilizamos para
para producción del tequila, es polinizado por un murciélago, una especie de murciélagos. Si acabáramos con ese, se acababa el tequila, ¿no? Y bueno, la función polinizadora de los murciélagos es muy importante. Otros viven de los insectos. Ellos mantienen el equilibrio consumiendo insectos. Y estos en particular, que es un género, el género de Modus, y la especie es Rotundus, de Modus rotundus. Suena como que nos causa mucho problema, los Modus rotundus, pero bueno, ese es el único hematófago. Estos animalitos, lo único que pueden comer es sangre, ¿no? Para desgracia de los otros vampiros, de los otros murciélagos, perdón, es que pueden vivir en una misma cueva, suelen vivir en cuevas, cavernas, en túneles, en sitios oscuros, pero pueden vivir en la misma cueva murciélagos benéficos y los murciélagos vampiros. Entonces, muchas veces la gente, cuando los ganaderos sienten que los murciélagos los están afectando a su ganado, pues deciden llegar y fumigar las cuevas y hacer, tomar medidas contra los murciélagos que habitan en esas cuevas, y entonces eso rompe el equilibrio. En realidad, estos murciélagos de Modus rotundus, los vampiros, que por cierto, estos vampiros, estos murciélagos, solo existen en el continente americano. Sin embargo, todas las películas de Drácula tienen sustento en los vampiros, por muchas razones, por el famoso, los dos colmillitos. Este murciélago de Modus tiene dos colmillitos muy afilados, y pues cuando hablamos del Drácula lo simbolizan con sus colmillos afilados, ¿no? Pero en realidad únicamente existen en el continente americano. Viven en cavernas, en árboles huecos, y generalmente forman colonias de 100 o 200 animales. Conviven mucho entre ellos. De hecho, se acicalan unos a otros. Y esto al rato vamos a hablar de qué importancia tiene. Pero en la misma colonia, en la misma cueva hay colonias que viven separados de ellos, que pueden ser de los murciélagos benignos. Entonces, es muy importante poder identificar lo que es el murciélago vampiro del resto de murciélagos para tomar medidas de control, no destruir todos los que están dentro de una cueva. Estos animalitos, como sabemos, son nocturnos. Generalmente salen de sus cuevas, de sus nichos, en el momento más oscuro de la noche, y vuelan muy bajito. Y en contra de lo que la gente piensa, piensan que siempre muerden en el cuello, ¿no? El cuello supuestamente es. No, en realidad buscan muchas veces cerca de los cojinetes, cerca de las pezuñas de las vacas. Cuando las vacas están de pie, les muerden en la parte de abajo de la pata. Ahora, si el animal está postrado, sí, pues buscan muchos sitios. Uno de ellos sí es la tabla del cuello, efectivamente, pero puede ser en la porción dorsal, el lomo del animal. Lo que sí es importante es que estos animales, en su saliva, tienen una enzima anticoagulante. Se llama desmodusdontina. Esta enzima, ellos cuando están lamiendo, ellos muerden y entonces lastiman los vasitos sanguíneos y empieza a fluir la sangre, y la van lamiendo, y con su saliva van evitando que se coagule la sangre y que se tape los vasitos capilares. Y entonces es la manera en que ellos están alimentándose, lamiendo esa sangre y evitando que coagule. Pero normalmente tienen el hábito de ir a morder de 3 a 4 animales diferentes. Ellos toman 20 mililitros de sangre, es su dieta promedio. Pero se ha demostrado que no
no la obtienen de una sola vaca, puede ser que muerdan a 2 vacas o incluso les gustan mucho los caballos, la sangre de caballo, la sangre de borrego, la sangre de cabra. Otra cosa que se ha demostrado es que puede haber una vaca en la que al mismo tiempo se están alimentando de su sangre de 4 a 7 vampiros, ¿no? Entonces, pues esto daña mucho la salud del animal, aún si no transmitieran la rabia, si no estuvieran rabiosos, porque no todos los vampiros están rabiosos. Muchos de ellos están rabiosos y sí la transmiten, ¿no? Pero el daño que causan a la ganadería va relacionada también con la pérdida de sangre, con las lesiones de la piel, porque se hacen hoyitos, perforaciones de la piel. Si usted va a un rancho donde hay vampiro afectando constantemente ganado, van a encontrar los hilitos de sangre que escurren, porque la saliva no dejó que se coagulara y la sangre va a seguir escurriendo cuando ya se fueron los animales, ¿no? Y ocurre con frecuencia que los vampiros regresan al mismo animal y en el mismo sitio a morder, ¿no? Les comento, cuando en México el primer investigador que demostró la presencia del vampiro asociado con la transmisión de rabia fue el doctor Alfredo Telles Girón Rode. Fue un investigador de lo que era el INIP, actualmente INIFAP, en los años 30, 1930, ¿no? Y estas investigaciones ayudaron a entender muchísimo el problema de la rabia. Pero prácticamente el vampiro es el único que transmite este tipo de cuadros. Suele ocurrir rabia producida por perros, por coyotes, por otras especies a los bovinos, pero la esencia del problema son los vampiros. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay rabia paralítica bovina en donde existe el vampiro. En México existen prácticamente 25 estados de la República son afectados por el vampiro de modus en este país. Y solamente hay 6 estados que están libres, que son los 2 estados de la península de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Tlaxcala. El resto del país está considerado como estados en donde existe la rabia. Y Querétaro, desde luego, es uno de ellos, ¿sí? Médico, ¿cuáles son las características y signos clínicos de la enfermedad en el ganado vacuno? Perfecto. Se trata de un cuadro totalmente encefalítico. Es una encefalitis, un cuadro nervioso. El virus afecta al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los animales, en las primeras etapas de la enfermedad, manifiestan baja de consumo de alimentos, se deprimen, baja de consumo de agua, muestran un carácter muy diferente. Algunos de ellos son agresivos, pero la agresión en el ganado bovino es algo que dura no más allá de 2 o 3 horas. Después de este tiempo, el animal se retrae, se aleja del resto de los animales y empiezan a aparecer las manifestaciones nerviosas evidentes. El problema de la incoordinación del tren posterior al querer caminar. Lo que comentábamos, empieza a cojear, tal vez inicialmente es de una de los miembros posteriores, después ya se afectan los 2 miembros posteriores y pues es muy evidente cómo se le dificulta poder caminar. Termina postrado el animal con el cuello flexionado, con mucha salivación y tarda unos 4 o 6 días desde que aparece el primer signo clínico hasta que el animal muere. La realidad es que en casos de virus rábico, cuando aparece el primer signo clínico en cualquier especie, incluso el hombre,
el final es siempre fatal. No hay manera de recuperar. Se muere el animal. Y entonces fíjese que muchos ganaderos, esto ocurre en toda América Latina, ¿no? Muchos ganaderos, cuando empiezan a ver que el animal fue mordido por vampiro, que a los pocos 2 semanitas empiezan a ver signos clínicos, tratan de mandar al animal al rastro de inmediato para que no se les muera en el rancho. Y entonces lo tienen que incinerar, ¿no? Deshacerse de él. Y entonces, en algunos municipios, algunas poblaciones, en los rastros, pues lo sacrifican y la carne es consumida. No hay evidencias de que el consumo de la carne de rabia pueda causar problema al humano, no existe. El riesgo es para los matanceros, las personas que están trabajando con esto. Ellos sí pueden tener contacto con el tejido nervioso y tener algún accidente, ¿verdad? Pero es uno de los problemas que los rastros actuales, los TIF, por ejemplo, ponen mucha atención cuando llegan animales con algún indicio de signo nervioso, los decomisan. Y de hecho hay un programa en México investigando también el mal de la vaca loca. Somos un país libres de vaca loca, de riesgo insignificante, pero se les colecta muestras de encéfalo para determinar si es vaca loca o descartar alguno, y en muchos casos encuentran que fue rabia, efectivamente, ¿no? Pero esos son los signos clínicos característicos: la cojera, la postración, el salivado y la muerte. Bien, ¿puede platicarnos sobre los métodos de control para esto? ¿Cómo no? Mira, el control fundamentalmente radica en dos vertientes. Una de ellas muy importante es el reducir la población de murciélago vampiro en la región. Cuando los mismos ganaderos se dan cuenta, los ganaderos se platican y dicen: oye, estoy teniendo mucho animal agredido por vampiros. Ellos ya saben dónde hay cuevas, conocen su zona, y entonces existen productos vampiricidas en el mercado. El Instituto de Investigaciones Pecuarias, Palo Alto, en los años 70, tuvo un proyecto muy importante dirigido en esas dos vertientes: el control del vampiro y el desarrollo de una vacuna. El control del vampiro lo lograron a través de una pomada que tiene un anticoagulante. Entonces van a las cuevas, ponen redes en la cueva y esperan a que los vampiros salgan al oscurecer, y entonces ya seleccionan, identifican cuáles son vampiros, porque pueden estar saliendo murciélagos de los que platicábamos, de los otros tipos. Entonces seleccionan perfectamente a los que son vampiros y les untan un ungüento, una pomada vampiricida que tiene un anticoagulante. Fíjense que los vampiros, cuando regresan a su nicho, hablaba yo de esa convivencia que tienen, se juntan 100, 200 vampiros en un nicho y se acicalan unos a los otros, se lamen entre ellos. Resulta que cuando se unta el vampiricida a 1, 2, 3 vampiros y regresan a sus cuevas, los demás vampiros les lamen y entonces ingieren esa pomada con el anticoagulante y se van transmitiendo, empiezan a perder sangre, sudan el producto químico, el principio activo anticoagulante. En aquellos años se usaba warfarina. Posteriormente fue prohibida la importación de warfarina, pero están usando otros anticoagulantes. Y lo que ocurre es que entre ellos mismos, al acicalarse, al lamerse un vampiro con otro, transmiten el anticoagulante y muere el 90% de los vampiros de ese nicho. Si habían 100 o 200, el 90% se va a morir, ¿no? Quedarán ahí 20, 30 vampiros de esa colonia de 200. Y al reducirse esa población, se reduce mucho entonces
el problema de la rabia paralítica, ¿no? Esa es una de las vertientes importantes. La otra vertiente es la inmunización del ganado. En aquel programa del INIFAP de los años 1970, cuando se llamaba INIP todavía, en Palo Alto, en las instalaciones que están aquí en la carretera México-Toluca, se hicieron investigaciones muy interesantes financiadas por la FAO y se logró cultivar un virus, bueno, se cultivaron muchos virus de vampiros. Uno de ellos fue seleccionado para elaborar una vacuna que lleva el nombre, la vacuna, la cepa B319. ¿Por qué? Porque era la V era del vampiro número 319. Y entonces con esa cepa ellos hicieron la atenuación. Investigadores como el doctor Eliseo Hernández Baumgarten, el doctor Pierre Sureau, que llegó a ser el director del Instituto Pasteur. Ellos trabajaron con ese proyecto de la FAO y desarrollaron la vacuna que se le conoce con esos dos nombres, la vacuna cepa Acatlán o vacuna B319. Esta vacuna es comercializada por Laboratorios Tornell. El uso de la cepa Acatlán es la única cepa en el mundo que se utiliza para prevenir el derriengue con una cepa procedente de vampiro. Porque hay otras vacunas que también las produce Tornell, que son a base de la cepa Pasteur, de rabia, ¿no? La famosa cepa que desarrolló Pasteur y que a lo largo de los años el mismo Instituto Pasteur ha venido evolucionando, han venido investigando y ahorita se vende esta como virus inactivado. Son las dos diferencias. La cepa Pasteur se vende como una vacuna con un virus inactivado y esto implica que hay que estar revacunando con mayor frecuencia. La cepa Acatlán, que vende Laboratorios Tornell con un producto que tiene el nombre de Riefinen. Este de Riefinen está elaborado con la cepa Acatlán original del INIP, actualmente INIFAP. Se le cedieron los permisos para que desde 1976-77 Laboratorios Lytton de México en aquellos años empezara a producir la vacuna cepa Acatlán, que actualmente vende Tornell con el nombre de Riefinen. Y esta es una vacuna liofilizada, tiene la ventaja que manteniéndose en refrigeración es sumamente estable, es una vacuna inocua, altamente inmunogénica, y se recomienda la vacunación masiva de animales a partir de los 3 meses de edad y pues se recomiendan en zonas endémicas donde hay mordeduras de murciélago aplicarla anualmente. Fíjese que cuando revisa uno los antecedentes históricos de cómo se va comportando la rabia paralítica bovina en México, se encuentran detalles curiosos. Hay una población que se llama San Juan Evangelista en Veracruz y ahí ocurren brotes más o menos cada 4 años. Y ya los técnicos de los comités de fomento de protección pecuaria y la campaña de control de la rabia ya se esperan que va a ocurrir, porque resulta que cuando ocurre el brote se mueren 50 animales, 60 animales y entonces se hace el diagnóstico, se confirma que sí era rabia y entonces empiezan a controlar vampiros y a vacunar todos los animales. Todo el mundo entonces solo vacuna. Pero como ya se para el problema, al año siguiente ya no vacunan. Y entonces la vacuna les protege tal vez 1, 2, hasta 3 años, ¿no? Pero ya nacieron crías que no fueron vacunadas en ningún momento. Y cuando viene otra vez la repoblación del vampiro, viene nuevamente la mordedura de animales y se presenta nuevos casos de rabia. Entonces, pues la recomendación, cuando hay evidencias de que están existiendo los vampiros con relativa frecuencia, se recomienda revacunar cada año, ¿no? Y mantener siempre a las crías vacunadas. Pero claro, en Querétaro, en el año
2021 se encontraron 4 casos de rabia paralítica en bovinos. Pues esto, dice uno, bueno, pues qué tan necesario sería vacunar a todo el ganado, ¿no? Habría que considerar en qué zonas se encontró vampiros, dónde se encuentra que algún animal tenga indicios de la sangre para establecer los programas de vacunación. Pero son unas vacunas muy efectivas. Se usa en vacas, en caballos, en cabras y en borregos, que son las 4 especies más comúnmente agredidas por los vampiros. Médico, ¿y puede platicarnos en qué temporada, en qué meses se detona más la enfermedad y en qué zonas? Sí, mire, en realidad las temporalidades son predominantemente en las épocas más calurosas, ¿sí? A mitad del año, digamos, de mayo a octubre. Pero mientras existe el vampiro, siempre pueden estar existiendo casos, ¿no? No hay una temporalidad muy específica. Los vampiros tienen que comer todas las noches. Y las zonas donde más casos ocurren son en las costas del país, digamos, del sur de Sonora hasta Chiapas y del sur de Tamaulipas hasta la península, toda la península de Yucatán. Pero es mucho más común en estas zonas de trópico húmedo en donde lo encontramos, ¿no? Y de México se va igual hasta el norte de Argentina, existe en toda América Latina, y es el único continente en donde existe. En otros países no existe, otros continentes no existe el Demodux rotundus. Interesante. Sí, Médico, ¿puede platicarnos qué consejos adicionales o tips puede recomendarles a nuestros productores que nos ven a través de las redes sociales aquí en el programa La Cabina Ganadera? claro que sí. En primer lugar, bueno, tener mucho cuidado en revisar, en sus revisiones diarias a su ganado, observar si existen indicios de escurrimientos de sangre. Es evidente, cuando los vampiros atacan, se va a poder identificar en el lomo, en la pierna, en el cuello, unos hilitos de sangre coagulada ya. Eso es muy importante, es señal de que hay vampiro en la zona y entonces es señal de que hay que vacunar. Otra cosa muy importante, que esto es para salud pública. Cuando ven un animal que tiene algún problema de incoordinación nervioso, cualquier signo nervioso, consideren la posibilidad de que sea rabia. Esto es un consejo incluso para muchos de los colegas médicos veterinarios. He conocido a muchos que se les muere un animal con algún signo nervioso y bueno, dicen, vamos a colectar muestras, vamos a cortan para colectar una muestra de cerebro, pero no usan guantes. Y después mandan la muestra al laboratorio y en el laboratorio les identifican que sí fue rabia y entonces están todos asustados, tienen que ir a vacunarse, etcétera, ¿no? Y es muy peligroso. Entonces, todos los casos de animales que tengan algún indicio de signos nerviosos, el dueño del ganado y el médico veterinario y los vaqueros tienen que decir, cuidado, esto podría ser rabia y es peligro para la salud pública porque se pueden contaminar manejando esos materiales nerviosos, tejido nervioso, ¿no? Entonces es una recomendación muy importante. Muy bien, médico. Pues agradecemos mucho su presencia aquí en el programa La Cabina Ganadera y esperemos que próximamente nos pueda volver a regalar otra plática interesante con usted. Será un privilegio saludarlos nuevamente y estoy siempre a sus órdenes.
Ya saben mi correo electrónico, ya tienen el contacto a través del mismo Eric, etcétera. Y muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que me brindaron en su programa. Saludos a todos los ganaderos de El Marqués y a los colegas veterinarios que andan por allá trabajando. Acá en Ezequiel Montes. Ezequiel Montes, perdón, Ezequiel Montes. Sí, es lo que quise decir, en Ezequiel Montes. Claro que sí, pues también nos ve gente de otras partes de la República, incluso de otros países también. Por ahí hemos recibido varios comentarios de Argentina y pues esperemos que estos temas sean de gran utilidad para los productores que siguen este programa a través de las redes sociales. Nuevamente, muchísimas gracias, médico, y nos vemos en la siguiente emisión. Pues a sus órdenes, y si tienen ustedes algunas preguntas que reciban, me las hacen llegar, por favor, y yo con todo gusto se las puedo mandar las respuestas o las recomendaciones si considera conveniente. Fue un placer saludarlos y conocerlos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. El tiempo se llamó Corral Blanco, pero eso ya es historia, ya muy poco se acuerda, porque ahora ya es uno de los grandes y en la ganadería no tiene competencia. Con qué gusto te canto, Ezequiel Montes, le canto con el alma a toda tu grandeza, porque tienes puros hombres cabales y todas tus mujeres son de una real belleza.